El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a patología endocrinológica. Bueno, esto seguramente ya lo habrán leído, vamos a tratar de no, esto es bastante extenso, vamos a tratar de hacerlo en forma resumida como para que usted tenga un repasito de lo que es fisiología, porque esto es conocer la fisiología para poder entender a su vez, entender la, las patologías que se pueden presentar en este caso. Recuerden ustedes que cuando hablamos de todo lo que es la parte hormonal, hablamos de lo que son una serie de hormonas. Estas hormonas son producidas por glándulas. Estas glándulas, vamos a saber, son las que ya tienen que conocer, ¿sí? Lo que viene a ser la hipófisis, lo que viene a ser la glándula tiroidea principalmente, las suprarrenales, el páncreas y las gónadas, ya sea el testículo en el hombre o varios en la mujer. Cada una de estas glándulas produce su hormona, por así decirlo, pero a su vez tiene que ser estimulada por otra glándula que principalmente suele ser la hipófisis y que va a producir a su vez la estimulación de la glándula en sí para que genere la hormona. Por ejemplo, el eje, empecemos por el eje más fácil, que es el eje tiroideo. Lo que produce la tiroides es la hormona tiroidea T3, T4, ¿sí? Triiotironina y tetraiotironina, que se encargan de regular el metabolismo basal en general. Nosotros vamos a ver que las hormonas tiroideas, para que se produzcan, tienen que ser estimuladas por la hipófisis a través de otra hormona que es la TSH. Y la hipófisis, a su vez, tiene que recibir un comando superior de un eje que está un poquito más arriba, que es el hipotálamo, que tiene que producir la TRH. Por otro lado, las glándulas suprarrenales, para que puedan producir los glucocorticoides, tienen que ser estimuladas por la hipófisis, que va a generar la CTH. Y a su vez la CTH, para que se produzca, tiene que ser comandada por lo que viene a ser la hormona liberadora de corticotrofina, que es la CRH. Las gónadas, ¿sí? La función gonadal es súper importante porque es lo que nos da los caracteres sexuales secundarios. Es decir, vos ves a una persona, te das cuenta que es un hombre, o ves a una mujer, te das cuenta que es una mujer por los caracteres sexuales, y esas características sexuales, lo que es el fenotipo de hombre o mujer, es secundario a lo que viene a ser justamente las hormonas sexuales. Las hormonas sexuales son producidas por las gónadas, ¿sí? Pero para que éstas se produzcan, tienen que ser estimuladas por la hipófisis a partir de la folícula estimulante y la hormona luteinizante. Súper importantes en la mujer con respecto también al ciclo menstrual, ¿sí? Y obviamente, en lo que viene a ser el desarrollo del cuerpo humano, del desarrollo del cuerpo, del sistema musculoesquelético, el sistema óseo, depende de la hormona del crecimiento, ¿sí? Súper importante su función durante la niñez y la adolescencia, es generado por la hormona del crecimiento que es producida en la hipófisis, pero a su vez, para que ésta se produzca, tiene que ser estimulada por la hormona liberadora, la hormona del crecimiento, que se produce a nivel del hipotálamo. Y por último, la prolactina, que la prolactina se genera en hipófisis, una función súper importante en la etapa de la lactancia en la mujer. Vamos por la siguiente. Bien, repasar un poquito con respecto a lo que es la síntesis de hormonas tiroideas. Eh, Esto es, a grandes rasgos, ustedes sepan que la hormona tiroidea está constituida por lo que es yodo, es el principal constituyente, ¿sí? El yodo es captado por esta célula que es el tirocito, ¿sí? Captado a través de la sangre, y se va a producir lo que es la organificación del yodo, ¿sí? Que es a través de la acción con una previa oxidación por la acción de la peroxidasa. El yodo se va a oxidar y después se va a organificar, que el proceso de organificación se llama cuando este yodo es unido con una proteína mucho más grande que se llama la tiroglobulina. Se va a unir a los restos tirosina de esta tiroglobulina, también por acción de la peroxidasa. Posteriormente se va a producir justamente la unión de lo que viene a ser
lo que son estos acoplamientos de las moléculas de yodo a lo que viene a ser justamente la tiroglobulina, y justamente se va a producir también lo que es el acoplamiento entre estas moléculas de yodo, formando monómeros de monoyodotirosina, diyodotirosina, triyodotironina y T4, que es la tetrayodotironina. Se va a producir justamente la organificación y posteriormente se va a producir una endocitosis de estas moléculas de tiroglobulina unidas a estos monómeros de yodo. Se va a formar lo que viene a ser la molécula de coloide, que el coloide justamente es donde se va a almacenar esta tiroglobulina que ya está iodada, y posteriormente, para que se pueda liberar la hormona tiroidea, se tiene que producir por acción de unas lisosomas o proteasas, se tiene que producir justamente eh, poder partirlas, poder escindirlas, y de esa forma se van a liberar del coloide lo que viene a ser la T3 y la T4, que son las hormonas metabólicamente activas. Para que se produzcan, me olvidé de mencionar, para que se produzcan justamente estas moléculas, estos monómeros de monoyodotironina a veces se unen, ya sea dos entre ellos, forman un diyodotironina, o a veces un monoyodotironina se une con un DIT, que es una molécula de dos, van a formar una triyodotironina, o a veces dos moléculas de diyodotironina van a formar T4. La acción de las proteasas es anárquica, por un lado va a generar T3, por otro lado va a formar T4, lo que sí va a ir liberando estos fragmentos de monoyodotironina y diyodotironina que se van a reciclar, pasan por un proceso de desiodidación y formando yodo libre, que es el principal constituyente de la recaptación de yodo, es decir, no solamente se capta yodo por lo que viene a ser el espacio vascular, sino que también por este proceso de reciclaje. Y estas moléculas, lo que viene a ser T3, T4, son las que se van a liberar y son justamente las hormonas que generan el control del metabolismo basal. A ver si... Bueno, para repasar con respecto a lo que viene a ser la histología suprarrenal, que esto también ya lo habrán visto, nosotros vamos a encontrar que tenemos tres zonas en lo que viene a ser las glándulas suprarrenales, que vamos a hablar de una zona glomerular, una zona fascicular y una zona medular. ¿Sí? La glomerular se encarga de producir una hormona que es la aldosterona. La aldosterona se encarga de lo que viene a ser la regulación del equilibrio de los iones, ¿sí? Por ejemplo, su principal función es retener sodio y excretar potasio, entonces tiene una función muy importante cuando hay una disminución de la bulimia. La aldosterona se activaría, ustedes ya conocen, ya se deben acordar de fisiología, por todo el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona, es decir, cuando la mácula densa a nivel renal detecta que hay una caída de la tensión arterial o caída de la anatremia, va a tratar de hacer justamente que haya un mecanismo de activación produciendo estos sistemas vasoconstrictores que son la angiotensina, y por otro lado la aldosterona, que va a retener sodio y va a excretar potasio. La zona fascicular se encarga de generar los glucocorticoides y también algunos andrógenos, ¿sí? Tanto en los varones como en las mujeres, y la zona medular de la glándula suprarrenal se encarga de producir las catecolaminas, es decir, adrenalina y noradrenalina, que tienen una función súper importante en la activación del sistema nervioso simpático porque son neurotransmisores, y a su vez son las principales desencadenantes de las reacciones de huida y de ataque. Vamos a repasar con respecto a qué pasaría si nosotros tenemos un déficit de hormonas tiroideas, ¿sí? Cuando hablamos de esto, lo que viene a ser el hipotiroidismo, es un cuadro clínico por déficit de hormonas tiroideas. Puede producirse en cualquier edad, pero donde más lo vamos a ver es en personas de sexo femenino principalmente, mayores de 60 años, y también se puede dar en hombres, pero en un porcentaje menor. La clasificación es de acuerdo a la manifestación y de acuerdo a la causa. ¿Sí? Nosotros nos vamos a encontrar que hablamos de un cuadro clínico, cuando el paciente tiene síntomas de hipotiroidismo, que ya lo vamos a repasar, pero a nivel de laboratorio nosotros detectamos que tiene niveles bajos T3, T4, y a su vez con una TSH que viene a ser bien elevada. La TSH, recuerden que es la hormona hipofisaria. En los cuadros subclínicos las manifestaciones son muy leves o son escasas, y uno lo diagnostica generalmente por laboratorio, donde encontramos TSH elevada con niveles normales de T3, T4. Esto para que ustedes se ubiquen,
Es decir, porque cualquiera de ustedes puede estar cursando esto, algún familiar lo van a ver. Esto es más que nada, no es que ustedes van a tener que tratar esto el día de mañana ni nada de eso, pero es para que tengan una idea. Acuérdense, la T3 y la T4 son las que se encargan de controlar el metabolismo basal, son la principal hormona secretada por la glándula tiroidea. Si yo tengo baja T3, T4, principalmente estoy frente a un hipotiroidismo. ¿Y cómo diagnostico? Porque siempre el hipotiroidismo cursa con valores de TSH elevados. Y ustedes van a decir, ¿y por qué está elevada la TSH? Porque la hipófisis, si es que está sana, para poder estimular la tiroides, tiene que producir TSH. Recuerden que esto se basa en un mecanismo de retroalimentación, ¿sí?, negativa. Es decir, si hay suficiente hormona T3, T4 en sangre circulante, me va a inhibir la hipófisis para que no produzca TSH, y de esa forma la TSH va a disminuir los niveles circulantes porque se disminuye la producción generada por la hipófisis. Cuando yo estoy frente a un cuadro clínico, voy a tener un paciente que tiene hipotiroidismo clínico, o sea, manifestaciones de hipotiroidismo, con niveles bajos de T3, T4, y si la hipófisis está sana, va a tratar de producir más TSH para estimular la tiroides. Cuando hablamos de un cuadro subclínico, que generalmente se lo diagnostica por laboratorio, son personas que tienen una TSH que está un poquito elevada, pero tiene valores T3, T4 normal. ¿Eso qué significa? Que esa tiroides necesita valores un poquito más altos de TSH para poder estimularse, y por eso vamos a encontrar que tiene una TSH elevada, y gracias a esos valores elevados de TSH permite que la T3 y la T4 sean valores normales, y de esa forma mantenerlo al paciente estabilizado, por así decirlo. Nos podemos encontrar en otras circunstancias cuando hablamos de primario, que son estas principalmente que vamos a ver. Cuando decimos hipotiroidismo primario es que es la tiroides la que no anda. Cuando hablamos de un hipotiroidismo central, son causas centrales, ya sea de hipófisis o de lo que viene a ser el hipotálamo. Decimos que es secundaria, un hipotiroidismo secundario es cuando es la hipófisis la que no funciona, y terciario es cuando el hipotálamo no funciona. Y un síndrome mucho más raro que sería el hipotiroidismo periférico, en el cual hay una resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Esto es muy común dentro de los hipotiroidismos primarios, es decir, cuando aquí es la glándula la que no funciona, son las tiroiditis autoinmunes, que muchas de ellas suelen ser crónicas. Son comunes en zonas no endémicas y cursan con infiltrados linfocitarios, que esto evoluciona posteriormente a producir fibrosis y llevan a producir una atrofia de la tiroides. Súper frecuente esto, y esto tratamos de enseñarle a la mayoría de los médicos clínicos, que generalmente cuando hacen una solicitud para ver la función tiroidea de las personas, o cuando hacemos un screening de hipotiroidismo, no le pedimos la tracalada de hormonas, no le pedimos TSH, T3, T4, T4 libre, etcétera, que ya lo vamos a repasar enseguida, sino que simplemente solicitando TSH y ATPO, que este es, ¿se acuerdan cuando vimos el proceso de formación de hormonas tiroideas? La peroxidasa es la que se encarga de la organificación, y también se encarga justamente de la separación también de lo que viene a ser la T4 y la T3. Resulta que hay anticuerpos que pueden actuar contra esta enzima, entonces eso me va a alterar la función tiroidea. En 20-25% de los casos puede haber anticuerpos contra la tiroglobulina. Tenemos que saber que muchas de estas personas van a cursar con estos anticuerpos, y esa va a ser la causa de su hipotiroidismo. Están muchas veces regulados por factores genéticos relacionados con el antígeno leucocitario humano. ¿Se acuerdan que hemos tocado esos temas con respecto a otras patologías previas? Y muchos de los hipotiroidismos primarios se relacionan a su vez con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes tipo 1, que ya vamos a tocar enseguida, la anemia perniciosa, el vitíligo, son cuadros autoinmunes cutáneos. Y se acuerdan que habíamos visto el hipotiroidismo primario se relaciona con el síndrome de Down, se acuerdan que lo vimos en la clase anterior, o otra cromosomopatía como ser el síndrome de X0, que se da en mujeres, que es el síndrome Turner. Este es súper frecuente. Muchas personas les operan de la tiroides, ya sea porque tuvo un cáncer, porque tuvo un nódulo extraño, un nódulo sospechoso, le operan y no se le da tratamiento correctivo de la función tiroidea, entonces esas personas quedan con un hipotiroidismo iatrogénico. A veces, y esto también es frecuente, hay personas que cursan con hipertiroidismo o por algún cáncer, etcétera, y se les hace tratamiento con yodo radioactivo. Entonces estas personas desarrollan un hipotiroidismo a lo largo de meses o años y necesitan reemplazar con hormona tiroidea que se administra como comprimidos. Esto es por déficit de yodo. Sí, esto
fue común aquí en Chilecito, ¿sí? Por eso a los de Chilecito, porque existía el bocio endémico, por eso existió el término cotudo, de lo que se le decía a la gente de justamente oriunda de Chilecito, justamente por eso, porque había un déficit de yodo generalizado en la población. Eso generaba justamente que haya bocio, ¿sí? Por el déficit de yodo. ¿Por qué se producía el bocio? Porque al haber escasos niveles de yodo en sangre circulante, por la escasa alimentación con yodo, eso generaba que la hipófisis de esas personas aumentaba mucho y generaba una hiperplasia de la glándula. Y esa hiperplasia es lo que generaba el bocio, que es lo que se veía en justamente inspección simple. Sería por un proceso de adaptación. Puede darse la circunstancia exagerada, ¿sí? El exceso de yodo puede producir una inhibición de la organificación, que es lo que se llama efecto Wolff-Chaikoff, que suele ser transitorio, que dura 10 días, y son más susceptibles aquellas personas que tienen tiroiditis autoinmune, o tiroiditis subagudas, o posparto, y entre otras circunstancias, por ejemplo, que han recibido tratamiento con yodo, etc. Estos son menos frecuentes, lo que son las tiroiditis infecciosas o infiltrativas, como la de Riedel, que es un trastorno fibrosante, es una tiroides dura, ¿sí? Que a veces suele ser palpable. Puede dar 30-40% de los hipotiroidismos, y más raro aún son las enfermedades infiltrativas, como hemocromatosis, amiloidosis, etc. Esto también es frecuente, los hipotiroidismos secundarios por fármacos, ¿sí? Antes se utilizaba, acá en Argentina no se usa lo que es el propiltiuracilo para tratamiento del hipertiroidismo. La amiodarona, que es un antiarrítmico, el litio, que es un antipsicótico, podrían llegar a producir o inducir hipotiroidismo, sería secundario por fármacos. Y esto es súper frecuente, lo que es el hipotiroidismo congénito. Eh, es súper importante, no sé si saben ustedes, si alguien es mamá o si tienen algún familiar que ha tenido un bebé hace poquito, al bebé apenas nace, le hacen un pinchacito en el talón del dedo, el talón, perdón, del pie, y se toma una muestra de sangre y se hace lo que es el screening neonatal. Uno de los dosajes que se hace en el screening neonatal es justamente la TSH, para ver si ese bebé no tiene hipotiroidismo congénito. Porque justamente los daños producidos por el hipotiroidismo congénito son severos y son permanentes. Bueno, con respecto al hipotiroidismo central, infrecuente, solamente 1%. Con respecto al autoinmune, que es el primario, la relación hombre-mujer aquí es igual. Ahí estos van a cursar con una TSH baja o normal, generalmente porque es la hipófisis la que no funciona, y obviamente vamos a tener bajo la T3, la T4, se relaciona con reducción de hormonas hipofisarias, es decir, vamos a tener también otros síndromes de hipofunción hipofisaria, puede tener insuficiencia gonadal, córtico suprarrenal, etc. Pacientes que tengan hipotiroidismo periférico, en este caso es la resistencia periférica a las hormonas, es rarísimo, muy raro. Aquí va a tener aumento de la T3 y la T4 porque la glándula tiroides funciona bien, la TSH también funciona bien, puede estar valores normales o levemente aumentadas, pero sería de difícil interpretación encontrar un paciente con esto, no es tan frecuente. Bueno, esto es fácil de recordar, porque ustedes sabiendo que lo que es la hormona tiroidea hace una regulación de todo lo que viene a ser el equilibrio o del metabolismo basal, nosotros vamos a encontrar que va a tener alteraciones por hipofunción tiroidea, va a tener piel fría, pálida, uñas quebradizas, se le cae el pelo, etc. A nivel tejido conectivo tiende a producir una acumulación de mucopolisacáridos, que es lo que se llama mixedema, ¿sí? Es un edema que no deja fobia, ¿sí? Diagnóstico diferencial cuando encuentran un paciente con un síndrome edematoso. La fascia tiene una fascia abotagada, con pliegues engrosados, voz ronca y macroglosia, el aumento del tamaño de la lengua. Cuando ustedes detectan a nivel cardiovascular, tiene bradicardia con crono e inotropismo disminuidos. Los ruidos cardíacos son hipofonéticos. En el electrocardiograma van a ver la bradicardia sinusal. Los pacientes suelen cursar también con derrame pleural, se lo detecta principalmente por radiografía. A nivel de aparato digestivo suelen cursar frecuentemente con constipación, distensión abdominal, etc. Es decir, todos síntomas relacionados con la hipofunción generalizada. Van a tener retardo de funciones intelectuales, letargo, somnolencia. A nivel del músculo es frecuente que tengan calambres, los reflejos profundos o osteotendinosos son lentos. Suelen cursar con anemias, ¿sí? Y también hay disminución en la, reducción, en la producción de eritropoyetina a nivel renal.
A nivel hipoficial y córtico suprarrenal, bueno, la mayoría tiene sensibilidad a lactotropos hipofisarios, provocan hiperprolactinemia. Es súper frecuente que las mujeres que se les detecta hiperprolactinemia, es decir, valores elevados de prolactina, es secundario a esto. Eso lo hemos detectado hace poco en una paciente. Y obviamente, la pubertad, va en la prepubertad, estos pacientes, si no tienen un adecuado aporte hormonal de hormonas tiroideas, van a tener disminución de estatura, la pubertad retrasada, las mujeres cursan con ciclos que no producen óvulos o amenorrea, y sobre todo eso va a generar que haya disminución de la fertilidad, aumento de los abortos espontáneos. En el caso del varón, disminución de la libido, impotencia, oligospermia. Otra cosa que les quería comentar, súper importante en los análisis prenatales, es decir, una mujer que desea concebir, siempre tratamos de mantener una TSH con valores menos de 2.2, valor normal es de 0.4 a 4. Entonces, en las mujeres que quieren concebir, que quieren desean tener hijos, por más que no tengan hipotiroidismo, si tienen una TSH más de 2.2, generalmente es más difícil que puedan llegar a tener una concepción o un embarazo normal. Bueno, y altera todo lo que es el metabolismo hidrosalino, hidrocarbonado, proteico y graso, ¿sí? Con disminución de todos estos. Y bueno, para el diagnóstico solicitamos la TSH, la T3, la T4. Como les había dicho, la TSH suele estar valores muy elevados, más de 10, imagínense el valor normal es hasta 4, más de 10 ya confirmaría el diagnóstico. Por el otro lado solicitamos la TPO, ¿sí? Sugiere que es un hipotiroidismo autoinmune, y en el caso que sea secundario, ¿sí? Sería muy útil solicitar lo que viene a ser la T3 total, la T4 libre. En el caso de los hipotiroidismos periféricos, es rarísimo, pero suelen cursar con T3, T4 elevadas y la TSH normal o ligeramente alta. Entonces, para que les quede, se solicita básicamente para el hipotiroidismo TSH y ATPO, pero en el caso de que yo quiera confirmar un hipotiroidismo clínico o subclínico, podría solicitar también T3 y T4, que en ese caso yo voy a ver que si es subclínico van a estar valores normales. Si es un hipotiroidismo clínico con todos los síntomas francos, etc., va a tener la TSH muy alta y la T3 y la T4 bajas. Vamos a ver el síndrome opuesto. La tirotoxicosis es justamente manifestación clínica porque hay exceso de la acción de la hormona tiroidea y obviamente se los va a detectar con valores elevados en sangre. Es lo que sería también el hipertiroidismo. Dentro de lo que es el hipertiroidismo es un subgrupo dentro de la tirotoxicosis que se refiere específicamente al exceso de la síntesis y secreción de hormonas tiroideas en las glándulas tiroides. Es más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿sí? Y la incidencia va aumentando con la edad y con el déficit de yodo. Aquí la tirotoxicosis va a producir justamente la activación inapropiada a cualquier nivel del eje, ya sea hipotálamo, hipófisis o tiroideo, con aumento en la producción de las hormonas, o bien se puede llegar a dar la tirotoxicosis también por personas que consumen la hormona tiroidea en forma inadecuada. Es decir, supongamos puede ser una persona que tiene tratamiento de hipotiroidismo, pero toma valores elevados y se genera sin querer o queriendo lo que se llama tirotoxicosis facticia, genera justamente un hipertiroidismo. En zonas con yodo, que es común, los valores de yodo, digamos, del consumo de la gente, la causa más común es la enfermedad de Graves, que es responsable del 60-80% de los casos de hipertiroidismo. También puede ser producido por enfermedad nodular, que aquí en La Rioja está muy abundante el contexto de personas que tienen nódulos tiroideos y que no son diagnosticados, no son encontrados, y las tiroiditis, que son todos los procesos inflamatorios también. Dentro de lo que es la enfermedad de Graves, bueno, sabemos, dijimos, es la causa más frecuente, una incidencia de 20-50 casos cada 100.000 personas, está relacionado también con componentes del antígeno leucocitario humano, ¿sí? En este caso, la enfermedad de Graves es autoinmune y es producida por los anticuerpos estimulantes de tiroides, ¿sí? Que se van a producir en la misma glándula y a su vez van a estimular la misma glándula para que produzca hormona tiroidea. Entonces se sintetizan ahí, también se pueden sintetizar en la médula ósea, en los ganglios linfáticos. Son estos anticuerpos, se van a unir a los receptores de TSH, ¿sí? Que se encuentran en la misma membrana del tirocito, y van a estimular justamente
la producción de AMP cíclico y ello generaría mayor formación de hormona tiroidea. Es decir, es autoinmune. La enfermedad de Graves es un cuadro autoinmune que son anticuerpos que estimulan a la misma tiroides para producir justamente mayor cantidad de hormona tiroidea. Dentro de las causas, ¿sí? O de las manifestaciones, mejor dicho, que podemos encontrar de lo que viene a ser esto, es todo lo opuesto a lo que vimos hace ratito. Aquí el paciente, dentro de los signos, ¿sí? Podemos encontrar signos. Vamos a ver que tiene taquicardia, sobre todo si pacientes que son ancianos tienen fibraciones auriculares, temblor, la piel está fría, la piel está caliente, húmeda, todo lo contrario de lo que viene a ser seca y fría del hipotiroidismo. Ellos pueden cursar por miopatías proximales, debilidad. Es frecuente encontrar que haya retracciones palpebrales porque genera justamente el exoftalmos, que es el aumento del tamaño del globo ocular y la salida o protrusión del globo ocular. Eso se produce porque hay depósitos de mucopolisacáridos en el tejido retroorbitario. Entonces son personas que tienen los ojos saltones. Pueden cursar con ginecomastia, que es la aparición de aumento de tamaño de la glándula mamaria en los hombres. En cuanto a los síntomas, es decir, ¿por qué consulta el paciente? Porque tiene intolerancia al calor. Súper frecuentemente consulta porque tiene palpitaciones, pueden consultar por fatiga, por pérdida de peso, es muy característico que tengan pérdida de peso, porque tienen diarrea, o en las mujeres también pueden tener alteraciones del ciclo, como oligomenorrea. No quemo demasiado, bueno. Súper importante, como habíamos dicho, la enfermedad de Graves tiene una triada, es el bocio, el síndrome hipertiroideo que consiste en todo esto, y tiene el exoftalmos, es decir, lo que dijimos del aumento de tamaño de lo que viene a ser el globo ocular, o la protrusión, mejor dicho, del globo ocular. 90% de los pacientes van a tener bocio, ¿sí? Es un bocio que es firme, no es nodular. Pueden tener frémitos, que aquí significa que ustedes lo tocan a la glándula y se va justamente a detectar como una vibración. Eh, lo que es la orbitopatía de Graves, es decir, el exoftalmos, se da en el 25% de los pacientes con enfermedad de Graves. Va a causar que nosotros veamos al paciente como que tiene una mirada de asombro, tiene los ojos saltones, es muy característico. Demos un segundito. Vamos a ver, quedar donde estamos. Bueno, y como decíamos, estos pacientes, lo que tienen el inicio de la oftalmopatía, ¿sí? De Graves, en 75% de los casos se da en el año previo, ¿sí? O siguiente, es decir, posterior a haber tenido todo lo que es el hipertiroidismo. Y muchos de estos pacientes ya desarrollan lo que se llama la oftalmopatía eutiroidea, que significa que van a tener valores normales de TSH y de T3, T4, pero ya quedaron lamentablemente con el exoftalmos. Algunos pueden tener esto, lo que es la dermatopatía tiroidea, lo más característico es el mixedema pretibial, y la acropaquia, que son las uñas en vidrio reloj, se da solamente en el 1% de los enfermos. Para el diagnóstico es igual que el otro. Tenemos que solicitar lo que es TSH también, T3, T4, en este caso, si es una tiroiditis de origen primario, ¿sí? Vamos a ver que la T3 y la T4 están elevadas, y al estar elevadas suprimen la hipófisis, entonces tiene TSH baja. Pero a su vez, en el caso de la enfermedad de Graves, tenemos que solicitar los que son los anticuerpos, que son los TRAPS, que son los anticuerpos también estimulantes de tiroides, que estos son los que se van a elevar y hacemos el diagnóstico, lo que viene a ser justamente la enfermedad de Graves. Eh, Principalmente se puede hacer en algunos casos, hay un tratamiento, o mejor dicho, un estudio, que es con la gamografía, en el cual se puede hacer mediante la administración de yodo radioactivo para ver en la gamografía si tiene una distribución difusa, es decir, una glándula que es hiperactiva va a captar el yodo radioactivo y en la gamografía se va a visualizar toda la glándula bien hiperactiva. Vamos a hablar ahora de las alteraciones de la glándula suprarrenal, lo que viene a ser el síndrome de Cushing. Nos queda un par de minutos, así que vamos a tratar de... Vamos a volver a entrar una vez que se acabe el tiempo. Así después podemos ver las últimas temáticas. Bueno, acá cuando hablamos del síndrome de Cushing, ¿sí? Se debe porque hay un exceso en lo que viene a ser
la producción o los niveles de glucocorticoides. Acuérdense que los glucocorticoides son los que se encuentran o se producen a nivel de las glándulas suprarrenales. Para que ustedes se acuerden, acuérdense que las glándulas suprarrenales tienen que producir, pero siendo estimuladas por la ACTH de la hipófisis, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo ver que la enfermedad puede ser que dependa de la ACTH o que no dependa de la ACTH, es decir, que sea dependiente o independiente. En el caso de la enfermedad de Cushing, ¿sí? Generalmente se produce porque hay un adenoma, es decir, un tumor benigno de hipófisis. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando dimos tumores cerebrales? O a veces puede darse también por una secreción ectópica de un tumor. Es decir, hay tumores de pulmón, que ya lo vamos a ver dentro de un par de clases cuando veamos tumores pulmonares. Hay tumores de pulmón que pueden llegar a producir ACTH y generar también una enfermedad de Cushing o un síndrome de Cushing que sea dependiente de ACTH. Cuando decimos que es independiente ACTH, es la misma glándula que va a producir los glucocorticoides, que se puede dar en el contexto de un adenoma, ¿sí? Un tumor benigno de suprarrenal que produzca corticoides, o un carcinoma, que sería el tumor maligno, o puede darse en los contextos de las hiperplasias suprarrenales, que muchas de ellas son congénitas. Y esto también es frecuente cuando hay administración de corticoides en forma iatrogénica, ¿sí? ¿En quién vamos a ver esto? En personas que cursan enfermedades autoinmunes que necesitan tomar corticoides en forma crónica. Entonces estas personas ustedes los van a ver y van a tener todo el fenotipo o todas las características que presenta justamente una persona con exceso de corticoides. Para que ustedes sepan, esto es pregunta examen, cuando hablamos de enfermedad de Cushing, ¿sí? El término enfermedad de Cushing se refiere al síndrome, ¿sí? De Cushing o síndrome de hipersecreción de glucocorticoides, pero que es producido por un adenoma de hipófisis o corticotropo, ¿sí? Para que ustedes lo puedan recordar y tomarlo en cuenta. Dentro de la epidemiología, bueno, los pacientes que tienen síndrome de Cushing es principalmente producido por un adenoma, ¿sí? De la hipófisis que va a generar ACTH, eso sería enfermedad de Cushing, como dijimos. Es más frecuente en las mujeres, pero cuando hablamos de síndrome de secreciones ectópicas, se va a identificar más frecuentemente en varones. ¿Esto por qué? Porque generalmente el tumor que produce secreción ectópica ACTH suele ser el tumor de pulmón, como un carcinoma de células pequeñas de pulmón, ya lo vamos a ver más adelante. Los varones suelen ser los que principalmente son afectados por este tipo de tumor. 10% de los pacientes que tienen enfermedad de Cushing tienen una producción primaria de los glucocorticoides. Es decir, sería un caso autonómico de independiente ACTH. En este caso sería la glándula que va a producir la hormona por su cuenta sin ser estimulada. Pero sabemos que la mayor parte, es decir, 90% de los pacientes, se debe a un tumor de hipófisis. De manera global, la causa más común del síndrome es el uso crónico de glucocorticoides. Es decir, si ustedes ven personas que tengan las características típicas de un síndrome de Cushing, que ya las vamos a ver, lo más frecuente es que sean personas que utilizan corticoides en forma crónica. Bueno, sepan, el 90% de los pacientes son dependientes de ACTH y de este 90%, 75% se debe al adenoma hipofisario o enfermedad de Cushing, y el 15% restante se debe a secreción ectópica. Pero sepan que también existen causas que son independientes, que son los adenomas y los carcinomas suprarrenales. Bueno, vamos a ver con respecto a lo que sería justamente las funciones que cumplen o los efectos del cortisol, ¿sí? Por ejemplo, no solamente el cortisol, sino de los glucocorticoides en general, ¿sí? Como para que ustedes tengan una idea. Dentro de las funciones, o mejor dicho, los efectos que puede llegar a producir, los excesos de cortisol puede llegar a producir que haya predisposición a generar úlceras a nivel estomacal, puede llegar a producir tendencia a retención de agua y sodio, con promover, digamos, riesgo a hipertensión, genera un efecto antiinflamatorio e inmunosupresión, por eso en enfermedades autoinmunes se los administra, ¿sí? Aumentan el catabolismo proteico, ¿sí? Hacen un adelgazamiento de la piel y producen atrofia muscular, disminuye la formación de hueso y mayor predisposición a osteoporosis y a osteopenia, promueve la producción de obesidad visceral,
aumenta los depósitos hepáticos de glucógeno, aumenta la resistencia periférica a la insulina, aumenta la gluconeogénesis y produce la liberación de ácidos grasos libres con un riesgo global, digamos, a la diabetes. Y obviamente a nivel cerebral y el sistema nervioso central tiene riesgo a producir depresión y psicosis. Y a nivel también endocrino disminuye lo que es la LDH, FSH, las hormonas estimulantes tiroides y hormonas, también disminución de hormona de crecimiento. A nivel del ojo puede promover la producción de glaucoma. Entonces, estos serían los efectos de los excesos de cortisol. Ustedes sepan que, como para que ir repasando, la función principal de los glucocorticoides en nuestras vidas es ayudarnos a soportar situaciones de estrés, ¿sí? Por ejemplo, eh, genera un efecto antiinflamatorio en general, por eso es súper importante ante situaciones estresantes, ya sea un examen, una mala noticia, una situación de vida o muerte. Los glucocorticoides ayudan justamente a nuestro organismo a poder tener justamente una mayor respuesta ante esas circunstancias. Pero obviamente, a niveles elevados y crónicos, van a producir todas estas reacciones adversas. Por eso es súper importante no automedicarse con corticoides, porque justamente van a generar todas estas complicaciones. Bueno, un segundito.